¿Por qué Dios quiere nuestra restauración integral? Es la primera pregunta que quisiera desarrollar en este ratito de reflexión. ¿Por qué la restauración integral y por qué se habla en la iglesia de este tema y por qué Dios y la Sagrada Escritura está llena de, de estas palabras, de estas promesas de restauración, de sanación? ¿Por qué? Pues porque Dios siempre quiere lo mejor. Y voy a dar algunas respuestas que están en el libro sobre cuáles son los intereses de Dios. Este libro Restaurados, de donde tomo las reflexiones. ¿Por qué Dios tiene tanto interés en nuestra salud integral? ¿Por qué Dios tiene tanto interés en nuestro progreso, en nuestra felicidad? ¿Por qué Dios está interesado en nosotros y en nuestro bienestar? Pues hermanos, lo primero que hay que decir es que Dios nos ha creado para la felicidad. Dios nos ha creado para el bien. Dios nos ha creado para estar con Él. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dotado de todo lo conveniente, lo necesario para una vida virtuosa y para que en esa vida virtuosa la podamos administrar, la podamos santificar, la podamos trascender. Así que respuesta número 1 a esa pregunta: ¿por qué Dios te quiere restaurar a ti? ¿Por qué Dios me quiere restaurar a mí? ¿Por qué Dios quiere restaurarnos a todos? Primera respuesta: porque Dios quiere darnos plenitud, porque Dios quiere darnos libertad, nos quiere dar gozo, paz, porque quiere restituir en nosotros los valores preternaturales. ¿Qué significa esto, hermanos? El magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia, la Sagrada Escritura nos enseña que el estado de gracia en el que fue creado el ser humano fue un estado de paraíso, y ese estado de gracia significa que había una plenitud de paz, paz en el jardín del Edén, paz. En esa cercanía con Dios, en ese estado de gracia, los hombres fueron creados llenos de paz, en una paz perpetua y en una paz infinita, plena, con inmortalidad y con integridad. Es decir, el ser humano vivía en gracia de Dios en el paraíso, con paz, con integridad y con inmortalidad. Son los valores preternaturales que nos enseña la iglesia, el catecismo de la iglesia. Estos valores preternaturales, esta sobrenaturalidad, esta cercanía que tenía el ser humano con Dios, fue arrebatada por el pecado, por la desobediencia de nuestros primeros padres, por supuesto por instigación del maligno. Se nos arrebató esa condición de paz, esa condición de integralidad, esa condición de inmortalidad. Entró el miedo, entró la vergüenza, entró la culpa. Eso es lo que vemos nosotros en el capítulo 3 del libro del Génesis. Vergüenza, culpa y miedo son las consecuencias del pecado, y arrebató la paz, arrebató la inmortalidad y arrebató la integridad, la inocencia, la vinculación con Dios. Pues Dios ha creado todas las estrategias posibles en su economía de la salvación, es decir, en su pedagogía divina. Se ha creado todo para que nosotros volvamos a ser restituidos en ese estado de gracia. Pero en la plenitud de los tiempos, que es la llegada de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en Él vamos a ser restituidos no solamente el estado de gracia del jardín del Edén, de la felicidad, de la cercanía, de la integridad, de la paz, de la bienaventuranza que se vivía en el inicio en el jardín, sino que en Cristo vamos a tener un paraíso mayor e infinito. Es decir, la plenitud que nosotros necesitamos, Jesús nos la da. Por eso vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, ¿por qué Dios quiere restaurarnos a todos? Porque nos quiere dar plenitud, gozo, libertad, alegría, paz, amor. Dios quiere darnos felicidad. Nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados con el potencial necesario para ser felices. Y Dios nos ha creado para Él,
y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en Él, nos dice San Agustín, porque hay un anhelo de felicidad, de plenitud, de cercanía, de deseo de Dios. Así que Dios quiere restaurar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra historia, suplir nuestros vacíos, subsanar nuestras rupturas, limpiar nuestros excesos para que nosotros obtengamos esa plenitud del origen y esa plenitud de cielo que Jesucristo nos quiere dar, su alegría, su paz y su amor aquí y ahora y posteriormente de manera eterna e infinita en la presencia de Dios en el cielo. Dios te quiere restaurar a ti porque te quiere feliz, te quiere libre, te quiere pleno, te quiere entusiasmado por la vida, te quiere con gozo, te quiere con paz, te quiere con amor por ti, por la gente, por la vida, por Él, por las realidades de tu existencia. Una persona aplastada por algún odio, por un resentimiento, por una amargura, por la culpa de los fracasos de la historia, una persona lacerada, herida, con rupturas en su corazón, no puede ser feliz. Así que Dios quiere restaurarnos integralmente, liberarnos, sanarnos, suplirnos, reconciliarnos, porque nos quiere dar alegría, gozo, paz, plenitud, felicidad. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, Dios quiere restaurarnos porque quiere que nosotros tengamos una muy buena relación con Él. Una muy buena relación con nosotros y una muy buena relación con las demás personas y con la creación. Recuerdo unas palabras del padre Ignacio Larrañaga diciendo esto: los rotos rompen, los amargados amargan, los tristes entristecen, los que tienen vacíos en el alma, agujeros negros en su interior, pues vacían a la gente. El lleno de alegría alegra, el hombre libre libera, el hombre sano sana, el hombre lleno de paz pacifica, el hombre íntegro genera unidad, genera equidad, genera justicia. El ser humano necesita ser restaurado, el ser humano necesita ser sanado, reconciliado, subsanado en su historia, en su interior, en sus pensamientos, en sus emociones, en su memoria, en sus propósitos, en todo su ser, para que se pueda relacionar bien con Dios. Quiero contarles acá, a manera de testimonio, que mi relación con Dios era nefasta hace 21 años atrás. Yo tuve una realidad familiar difícil con mi padre, en un contexto de familia materna-paterna con violencia, con alcohol, con malas palabras, con agresiones, etc. Parte de mi testimonio es esto, que ahí ustedes lo pueden escuchar en mi canal de YouTube. Ahí está todo el testimonio, cómo Dios me ha rescatado y me ha liberado. Pero quiero decirles que el hecho de que yo tuviera una muy mala relación con Dios, con mi papá y con mi familia, pues eso incidió en mi relación con Dios. No podía relacionarme con Dios porque odiaba a mi papá, estaba con un odio terrible. El odio es una estructura emocional con un sistema de creencias que lo sostienen. El odio contra alguien del pasado o del presente que nos amarga la vida, que nos limita y nos paraliza. El odio y no nos permite relacionarnos espiritualmente, en fe, con Dios, con la gente de la iglesia, con un camino espiritual. Así que Dios quiere liberarnos y sanarnos y reconciliarnos y suplir en nosotros la falta de amor y todas las rupturas. ¿Por qué? Porque quiere darnos la posibilidad de que nos relacionemos bien con Él, sin odio, sin resentimiento, sin amarguras, sin tristeza, sin desolaciones, sin inseguridades, sin complejos, sin culpa, que nos relacionemos con Él bien. Y quiere Él subsanar nuestro ser entero porque quiere también que nosotros nos relacionemos bien con nosotros mismos. Vivir en una sana autoestima, en una sana autopercepción, en una sana autoimagen, una adecuada autoimagen y autoconcepto. Una relación con nosotros mismos sin culpas, sin vergüenza, sin miedo, sin complejos, sin inseguridades, aceptándonos como somos, cuidando nuestro ser entero, amándonos como somos y proyectando nuestro ser al servicio de los demás.
una relación armoniosa, equilibrada, estable con nosotros mismos. Dios quiere sanar nuestro corazón porque quiere que nosotros nos relacionemos bien con nuestra pareja, con nuestra esposa, el esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, con los ciudadanos de este mundo. Un hombre lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de complejos, eso lo refleja afuera y dentro de su casa, dentro de su hogar. Mira, podemos llegar a tener una vida en Dios, una vida restaurada en la que podamos comunicarnos bien con nuestra pareja, con nuestros hijos, amarnos mutuamente, cuidarnos, solidarizarnos mutuamente, ser tiernos, amorosos, dignificarnos, hacerle la vida feliz a los nuestros y hacerle la vida feliz a la gente, a los demás. Que la gente se sienta dignificada, amada, cuidada, promovida. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que seamos sanos y llenos, plenos, libres, felices de verdad y de amor para que nosotros podamos relacionarnos bien con los demás. Y una cosa más, la única forma de que nosotros nos relacionemos bien con la creación en estos días de celebración de Laudato Si, del 5º aniversario de la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, la forma de relacionarnos bien con los animalitos, con las plantas, con el medio ambiente, con los ríos, con la creación entera, es si nosotros estamos sanos. Si nosotros estamos restaurados, vamos a cuidar adecuadamente, no a poseer los animales, sino a cuidarlos adecuadamente, a proteger el medio ambiente, a cuidar el aire, a cuidarnos mutuamente y a cuidar la casa en común. Jesús le pide a su Padre en el capítulo 17, versículo 21 del Evangelio de San Juan, le pide a Dios, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, que ellos sean uno, Señor. Y aquí el Señor está hablando no solamente de la vida comunitaria, de permanecer unidos como familia, como comunidad cristiana, como comunidad humana, sino está pidiéndole a Dios que ellos sean uno, es decir, que sean íntegros, que vuelvan a ser íntegros como nuestros primeros padres en el jardín, con ese valor preternatural de integridad, es decir, que se puedan relacionar bien con todos, que ellos sean uno, es decir, que su pensar, su sentir, su pasado, sus anhelos, su vocación, todo sea uno y no sea un ser humano fraccionado, roto, dividido, sino que sea uno. Porque de esa manera nos vamos a relacionar bien con Dios, nos vamos a relacionar bien con nosotros, adecuada, equilibradamente con los demás y con la creación. ¿Por qué Dios nos quiere rescatar? Nos quiere rescatar o restaurar mejor una sanidad integral en todos, porque quiere que vivamos, que amemos, que sirvamos. Mire, una vasija rota no cumple el fin para lo que fue creada. Una vasija unida, sana, en esa vasijita de barro se puede llevar agua pura y cristalina a nuestra familia, a los demás, a la iglesia, a la sociedad, a la humanidad, porque esa vasijita está íntegra, está unida, está sana, y con esa vasijita se puede llevar esa agua limpia, esa agua de vida a los demás. Pero si esa vasijita está rota, tiene una ruptura por un lado o se rompió totalmente, pues no cumple el fin para lo que fue creada. Y un ser humano roto, lastimado por su historia, con vacíos afectivos, con rupturas por traumas, con aprendizajes y creencias equivocadas sobre Dios, sobre sí mismo, sobre la creación, sobre los demás. Una persona rota no cumple el fin para lo que fue creado, que es para ser feliz, para amar, para servir, para estar en presencia de Dios, para vivir una vida dichosa, plena. Dios no nos ha creado para el dolor, para el sufrimiento, para el infierno, para la ruptura, para la amargura. Dios nos ha creado para el bien, para el bienestar, para el amor, para servir a los demás, para edificarnos mutuamente. Y entonces Dios quiere restaurarnos porque quiere que nosotros sepamos amar, sepamos servir, sepamos cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos. Dios nos quiere restaurar porque quiere que en nosotros y a través de nosotros se instaure el reino de Jesucristo entre la gente. Personas pacíficas, personas serviciales,
personas colaboradoras, personas pacientes, personas condescendientes, mansas, humildes y sencillas que sirvan a todos. Es decir, que se instaure el reino de Dios en el corazón de la gente, en el corazón de las familias, en el corazón de la sociedad, de la iglesia. Porque vale más un hombre humilde, sencillo, que transpire, que refleje amor, que refleje ternura, que refleje compasión. Una mujer que refleje cariño hacia los demás. Esa es una manera auténtica de evangelizar, de inspirar a la gente para que se encuentre con el Señor y para que lo sigan y crezcan en Él. Dios nos quiere sanar porque quiere que nosotros seamos servidores sanos, seamos servidores cristianos libres, cristianos transparentes, cristianos sin miedo, sin egoísmo, sin codicias, sin egolatría, sin apegos, sin complejos. Dios quiere restaurarnos, queridos amigos, porque quiere darnos vida eterna. Yo le pido a Dios, y se lo pido en nombre de Jesús, que ninguno de nosotros nos condenemos, que ninguno de nosotros vivamos una vida infernal, sino que vivamos una vida de cielo, una vida de gracia, una vida de santidad, una vida de felicidad, una vida de prosperidad, una vida de conversión, una vida de trascendencia, una vida con Dios. Yo le pido a Dios que, como se lo pedimos en la liturgia, en la Sagrada Liturgia, en la Eucaristía, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y yo le pido en este momento a mi Dios que nos permita a todos no solamente convertirnos a Jesucristo, transformar la vida en Jesucristo y dejar el hombre viejo y nacer a una vida nueva, sino le pido al Señor que a todos nosotros, sacerdotes, laicos, familias, nos ilumine el camino para generar un proceso de restauración integral. Porque es cierto, hay muchas personas que se adhieren a Jesucristo, lo aceptan como su Señor y su Salvador. Hay mucha gente que vive una vida de iglesia, de comunidad, pero no han iniciado un proceso de transformación integral, un proceso de restauración, de sanidad integral. Y yo se los digo porque ese es el ejercicio segundo que yo empecé luego de mi proceso de conversión. Es decir, yo entendí que mi camino en Jesucristo era una búsqueda continua de conversión, por supuesto, como nos lo enseña la iglesia, pero también un camino continuo de restauración integral, pero también un camino de santidad, es decir, de cada vez parecerme más en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi corazón, en mis comportamientos, en mis actitudes a Jesús. Esa es la vida de santidad, caminar en las bienaventuranzas. Pero también una vida de progreso integral, de progreso económico, de progreso laboral, de progreso con mi familia, de progreso con mi gente, pero también salvación. Es decir, para mí la ruta es la siguiente: conversión, restauración, santificación, progreso en todos los aspectos de mi vida y por supuesto salvación, o sea, eternidad, presencia de Dios aquí y posterior. Le doy un gran saludo a María Menjivar que está conectada también desde Maryland, Estados Unidos. Bueno, qué bendición que nos acompañes, María, y bueno, gracias por conectarse y bueno, por permitir que la palabra de Dios y por permitir que mi testimonio y que mis palabras puedan llegar, que son palabras de Dios, puedan llegar a sus corazones, a sus mentes y les ayude a crecer en este camino con el Señor, este camino espiritual. Así que bueno, ¿por qué Dios nos quiere salvar? Ya se los dije, porque nos quiere dar plenitud, vida eterna, felicidad, bienaventuranza, gozo, paz, alegría, amor, porque quiere que nosotros tengamos comunión con Él, comunión con los demás, relaciones adecuadas con nosotros mismos, con la creación misma, porque quiere que nosotros aprendamos a amar y servir, aprendamos a darnos, a donarnos a los demás. Una persona sana es una persona que se dona, se entrega, sin pretensiones egoístas y sin pretensiones mezquinas. Una persona restaurada instaura el reino de paz, el reino de justicia, de equidad, de amor en la comunidad, en la sociedad, en la humanidad. Un hombre y una mujer restaurada tienen la garantía
de cercanía y santidad en Jesús y de salvación. Así que bueno, qué bendición esta primera respuesta, estas primeras respuestas a esta primera pregunta. ¿Por qué Dios nos quiere restaurar? La segunda tiene que ver con cuáles son las promesas, unas promesas, y aquí les pido que tengan bolígrafo en sus manos y que tengan una libreta para que ustedes puedan apuntar estas citas bíblicas que son promesa de salvación, promesa de restauración, de sanidad de parte de Dios. Estas reflexiones las estoy tomando del libro Restaurados, que ustedes lo pueden adquirir en Amazon de manera digital, y también lo pueden en Estados Unidos y en otros mercados de Amazon lo pueden conseguir en físico también, o en digital, y ahí tienen ustedes un muy buen material para su proceso, para empezar un camino serio, continuo, integral de restauración, de sanidad integral. Ese tema es clave en nuestro proceso de crecimiento en Jesús, y lo vamos a ver en estos días. Voy a estar hoy lunes, martes, miércoles, jueves y viernes compartiendo básicamente unos ejes centrales, unas ideas centrales del libro, para que ustedes se animen también a tener el material y bueno, por supuesto ustedes crezcan. Segunda pregunta es, ¿cuáles son las promesas? Unas promesas centrales que yo he encontrado y que a mí en el camino me han servido de manera muy, pero muy especial. Primera promesa de restauración, de sanidad integral de parte de Dios. 1. Ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Eso es Jeremías 18:6. Hermanos, Dios sabe que nosotros somos seres humanos en camino de perfeccionamiento. Dios sabe de nuestras flaquezas. Dios conoce nuestras vulnerabilidades. Dios conoce nuestras tendencias al pecado, nuestras tendencias egoístas, codiciosas. Dios conoce nuestros desquebrajamientos históricos, conoce nuestros vacíos, conoce lo que contiene nuestra memoria histórica, conoce nuestro cúmulo de emociones y sentimientos, conoce nuestras intenciones, conoce absolutamente todo de nosotros, todo. No hay nada que le podamos esconder a Dios, nada le podemos esconder a Dios. Dios lo sabe todo, sabe desde el momento en que fuimos concebidos hasta hoy, conoce absolutamente todo de nosotros. Conoce cuándo nos hirieron, qué tan intensa, tan profunda fue la herida que nos hicieron en determinada época o de determinada etapa de nuestro desarrollo. Dios conoce los vacíos que pudiésemos haber tenido en alguna de las etapas y faltas de afecto. Dios conoce nuestras intenciones viles, pero también nuestras buenas intenciones. Dios lo conoce todo. Nosotros no le podemos esconder absolutamente nada a Dios. Pretender hacerlo es una ignorancia, perdónenme la expresión, es una idiotez. Nosotros, delante de Dios, y nos lo dice el Salmo 139, somos un cristal transparente delante de Dios. Él ve absolutamente todo hacia adentro. Incluso cosas que nosotros no sabemos de nosotros, cosas que a nuestra memoria se nos oculta, que están por allá en el inconsciente, en la memoria inconsciente, y que nosotros no recordamos e incluso no podemos hacer consciente para poder sanar y para poder restaurar y reconciliar. Dios sí lo conoce absolutamente todo. Por eso es que frente a esta promesa de ustedes son en mis manos como barro en manos del alfarero, es una convicción que nos debe motivar, o es una motivación para que nosotros empecemos un camino de ponernos en las manos de Dios, en un camino de sanidad continuo. Vea, a mí me ha servido muchísimo reconocer que yo soy ese barro en manos de Dios y que mi historia ha sido restaurada, mi historia ha sido restituida, ha sido reconciliada, ha sido vuelta a ser recreada en manos de Dios. Así que esa es la primera promesa. Dios nos promete que nosotros estamos en Él como barro en manos del alfarero. Segunda promesa, Jeremías 33:6. Miren esto tan lindo. Yo los curaré, yo les daré salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. Yo los curaré, yo les daré salud.
Hermanos, y cuando Dios, a través del profeta Jeremías, está hablando de que nosotros vamos a ser curados por Él, restaurados por Él, vamos a ser tocados por su gracia, no estamos hablando solamente en el cuerpo, estamos hablando en la integralidad de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Eso lo encontramos en Lucas 2:52. Jesús como modelo de desarrollo integral. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y Dios quiere sanarnos integralmente. Así que no solamente quiere sanar o curar nuestro cuerpo de los desgastes que pudiésemos tener, de las rupturas que pudiésemos tener, de las enfermedades, de los contagios que pudiésemos tener, sino que Dios quiere curar nuestro cuerpo, pero también sanar nuestra alma, nuestra psiquis, nuestro ser psíquico y salvar nuestro ser entero. Así que cuando Dios promete que nos va a restaurar, esa promesa debemos comprenderla como que Dios va a intervenir totalmente en todo nuestro ser, no por partecitas. Esa es una equivocación, una pretensión equivocada, solo pretender que Dios o querer que Dios intervenga solamente en mi salud física, como algunas personas quizás lo quieren. Dios quiere salvarte, quiere sanarte, quiere curarte, pero todo tu ser. Y dice a través del profeta Jeremías: yo los curaré, les daré salud integral. Los curaré, les daré salud integral, como lo hizo el buen samaritano con aquel hombre caído en el camino. Total. Segunda o tercera promesa del Señor frente a la restauración. Dios es quien perdona todas nuestras heridas, nuestras maldades, y sana todas nuestras enfermedades, quien libra nuestra vida de la fosa. Hermanos, vivir llenos de odios, llenos de amarguras, llenos de culpas, llenos de complejos, llenos del sinsabor, de la desesperanza, llenos de pecado, es vivir un infierno. Es verdad. Yo lo viví durante 21 años. En mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, hasta mi juventud adulta. Un infierno, una vida infernal, digo yo, llena de odio, de resentimiento contra papá, de amargura contra mí mismo, con deseos de quitarme la vida en muchas ocasiones, odiando a Dios, alejado de Dios, odiando a la gente, viendo rivales por todo lado, codicioso, lujurioso, lleno de malas compañías y de malos vicios, etc. Es un infierno. Y cuando el Salmo 103 nos dice, 103, versículo 3, nos dice que Dios perdona todas tus maldades, que Dios sana todas tus enfermedades físicas, psíquicas y espirituales, y te salva, te rescata del sepulcro, es de tener una vida llena de amargura y llevarte a una vida íntegra, equilibrada, pacífica, armoniosa, llena de alegría, de paz, de amor, de armonía con los demás. Y eso es posible ahora. Podemos nosotros ser restaurados y realmente ser subsanados por el Señor y volver a una vida nueva, tener una vida nueva. Así que bueno, me da mucha alegría compartir estas promesas. Estamos compartiendo cuáles son las promesas de restauración integral en la Sagrada Escritura que Dios nos hace a través pues de toda la historia de salvación, por lo menos algunas. El Salmo 147 nos dice: Él sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Bendito sea Dios por esta promesa maravillosa. Claro, Él conoce todo nuestro ser. Dentro de nuestro mundo interior hay rupturas, hay culpas, hay realidades muy negativas con las que nosotros tenemos que lidiar todos los días. De esas nos quiere salvar el Señor, de esas realidades, y sanar nuestro corazón. Recuerden que Él ha venido a sanar los corazones heridos, a vendar las heridas. Esa es la promesa del Señor en el Salmo 147. Y una promesa magnífica que está en el Salmo 41 dice: al caritativo, es decir, al que ejerce la caridad, el amor, la misericordia, a ese el Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor.
convertirá su enfermedad en salud. Y aquí ya hay un principio de sanidad. La caridad, y de hecho no es solamente bíblico, es también psicológico, pedagógico. Toda persona que es carente de amor, pero se entrena dando amor, dando respeto, dando cuidado, dando cariño, se sana más rápido. Porque el amor que nos hace falta a nosotros se subsana, se suple cuando nosotros empezamos a dar amor, y pasó conmigo. Todo el amor que me hizo falta de papá, los vacíos que yo tenía por falta de cariño, de aprecio de papá, después cuando empecé a caminar como miembro de una comunidad, recibí el afecto de mis compañeros de comunidad, de mis compañeras de comunidad, de mis hermanos de comunidad, los abrazos, el respeto, el cariño, la dignidad, pero un amor transparente que yo recibí en mi vida que suplió todo ese vacío, el amor de mi mamá, el amor de mis hermanos, el amor de mi esposa. ¿Cómo sana ese amor? ¿Cómo ha sanado en mi vida ese amor? ¿Por qué? Porque nuestra relación es armoniosa, equilibrada, y siento que ella es una bendición. Esos son los brazos de Dios amándome, pero también de mis hijos. Yo siento que en mi historia de papá, yo soy padre de Santiago de 19 años y de Kate de 21 años. Y bueno, llevamos 21 años con mi esposa de casados, y yo siento que mi hogar ha sido un hospital de Dios para suplir en mí toda la falta de amor, de cariño, para sanar mi corazón, para limpiar mis heridas y para devolverme la alegría, la paz, el gozo, la felicidad del amor que yo de niño y de adolescente, de ese amor que yo carecí de niño y adolescente. Así que bueno, el que es caritativo, Dios le convierte esa enfermedad en salud. Amén. Qué bueno eso, qué lindo. Y en Proverbios 17, 22 nos dice el Señor una promesa más. El corazón contento mejora la salud. Escuche bien esto. Espíritu abatido seca los huesos. Y aquí hay un principio en este tema de sanidad integral. Hay un principio en este proverbio que nosotros llamamos, no se me da la palabra, es que las enfermedades, somatización, somatización de las enfermedades de la mente y del alma y del espíritu enferman el cuerpo. Y dice Proverbios 17:22, corazón contento mejora la salud. Es decir, una persona sana psíquicamente y espiritualmente, su cuerpo también es saludable. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos como seres humanos también tienen una conexión con lo psicológico, con lo espiritual, porque somos un todo, somos cuerpo, alma y espíritu. Si se enferma el cuerpo, la psique se enferma y también se enferma el espíritu. Si estamos enfermos del espíritu, estamos enfermos también psicológicamente en nuestra emoción, en nuestro pensar, en nuestra cognitividad, en nuestros cuerpos. Así que es mejor que sanemos el espíritu y que nuestro cuerpo cada vez se vaya recuperando. Hermano, y entonces hay personas que están muy enfermas del cuerpo, pero son personas psíquicamente sanas y espiritualmente muy santas. Pues es cierto, hermanos, es cierto, pero son personas felices, son personas armoniosas, son personas que están llenas de Dios y que la enfermedad que puedan padecer la están redimiendo, es decir, la están ofreciendo, la están llenando de Dios. Y eso ya no sería una enfermedad, sino una oportunidad, una bendición, no solamente para su santificación, sino para la súplica de la reconciliación de otros. Y última, Sirácides 30:15. Prefiero la buena salud al oro, escuchen bien esto, y el buen ánimo a las perlas preciosas. Más vale tener buena salud en el cuerpo, en la mente y en el espíritu que estar llenos de dinero. Tanta gente con tanto dinero, fama y poder y con una vida sin sentido, amargada, desconsolada, en unas desolaciones terribles. Yo creo que si tú tienes dinero, si tú tienes oportunidades económicas y tienes reconocimiento y no has emprendido un camino de conversión y de sanidad integral, estás cometiendo una gran negligencia contigo.
tú deberías invertir todo lo que tienes por el bien de tu sanidad integral, por el bien de tu salud física y de tu salud espiritual. Porque ¿qué saca el hombre con ganar el mundo entero si pierde su vida, si pierde su alma, si pierde su felicidad, si pierde su plenitud? Así que bueno, les invito a que el tiempo, los recursos que podamos invertir en iniciar en un proceso de sanidad, en un proceso de restauración, de reconciliación, de suplir nuestros vacíos y de subsanar nuestras heridas, pues hagámoslo, hermanos. Por eso me atreví yo a generar este espacio esta semana y promover el libro Restaurados como un material que les sea es un libro sencillo, pero que es de gran utilidad, porque les muestra todo un camino. La sanidad no es un acto esporádico, no es un acto de vez en cuando, es un camino como la conversión. La conversión es un camino de conocimiento de Dios y de transformación de mi pensar, de mi sentir, de mis actitudes, de mis comportamientos, de mis estilos de vida. Pues la sanidad es un camino de transformación, de identificar tu historia, de identificar vacíos, de identificar rupturas, de identificar traumas, de identificar excesos, para que tú los pongas con la ayuda de Dios y con los medios que Él proporciona, psicológicos, pedagógicos, espirituales, todos los medios que Él te proporciona a ti, tú logres subsanar tu existencia, tu historia, y puedas encontrar el gozo y la alegría de existir, y puedas encontrar la felicidad en Dios y la felicidad con tu familia, con la gente, con la vida. Así que bueno, hermanos, ojalá ustedes prefieran la salud física, espiritual y emocional, psicológica, al dinero. Hay gente que solamente cree que el dinero es la felicidad y resulta que no. Resulta que la felicidad es una armonía, es un equilibrio, es una paz, es una alegría, es una plenitud de amor internamente. Y bueno, para terminar, ya hemos resuelto dos preguntas. Primero, ¿por qué Dios nos quiere salvar? Y hemos dicho que Dios nos quiere salvar porque nos quiere dar felicidad, plenitud, paz, alegría, gozo, amor, vida plena, ¿cierto? Porque nos quiere ayudar a que nosotros entremos en comunión con Él, con nosotros mismos, un equilibrio interior, una sana autoestima, una sana autopercepción, una relación con nosotros mismos sana, de aceptación, de autoconfianza, de autovaloración, de autoestima adecuada y una relación con los demás estable, armoniosa, equilibrada. Dios nos quiere restaurar porque quiere que nosotros aprendamos a amar. El que está bien, el que está sano, ama. El que está lleno de amor, transmite ese amor. El que está lleno de paz, transmite esa paz. El que está roto, rompe. El que está esclavizado, esclaviza a los demás. Por eso tanta gente psicorrígida dentro y fuera de la iglesia, en las instituciones educativas, en la política, en todos los ámbitos. Gente tan rota por dentro, tan llena de estructuras que le vuelven codicioso, que le vuelven egocéntrico, que le vuelven aislado, que lo hacen incapaz de amar, de servir, de trabajar por el bien común. Tanta gente que le hace daño al medio ambiente, pero todas las rupturas sociales, culturales, familiares son el producto de que el ser humano está roto, está fraccionado. Y una vasija rota no cumple el fin por el cual ha sido creada o para el cual ha sido creado. El ser humano roto por su historia, por sus golpes, por sus fracasos, por sus heridas, por todas las circunstancias históricas que después vamos a ver cuáles son las etapas de nuestro desarrollo y cómo podríamos nosotros haber sido rotos, lastimados, fraccionados pues en alguna de las etapas de desarrollo. Y vamos a ver eso y vamos a mirar también cuáles son los medios que Dios nos da para subsanar nuestro ser entero. Ahora, y segundo, hablamos de cuáles son las promesas de restauración, de sanidad integral que nos ofrece el Señor. Y se me había quedado una que es fundamental y es la propuesta de Jesús. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso y alivio. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos plantea venir a Él. Él que nos ha prometido desde el Evangelio de Lucas, en Lucas 4, 18 en adelante, Él ha venido a anunciarnos la verdad que nos hace libres. Él ha venido a darnos la vista a los que estamos ciegos. Él ha venido a
a liberar a los cautivos, Él ha venido a liberar a los oprimidos, Él ha venido a enseñarnos el reino de Dios, a instaurar en nosotros el reino de Dios. Así que bueno, Jesús nos quiere sanar, Jesús nos quiere liberar, Jesús nos quiere reconciliar, Jesús quiere subsanar por su presencia, por la presencia del Espíritu, por la palabra y todos los otros medios que nos ofrece Jesús para nuestra sanidad. Nos quiere realmente ser libres y nos quiere ver sanos. Amén. Y la última respuesta ya en estos últimos minutos es: ¿cuáles son las disposiciones que nosotros debemos tener para emprender un camino de sanidad, un camino de restauración integral? ¿Cuáles son las disposiciones nuestras? Ya Dios nos dijo que quería restaurarnos. Ya Dios nos sustentó, nos argumentó en la palabra que su intención es sanarnos, curarnos y darnos vida, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las disposiciones nuestras? ¿Cuáles son nuestras disposiciones? Las disposiciones nuestras, nosotros hemos señalado en el libro 5 disposiciones. Una es reconocer, apúntenlas por favor. Una es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer nuestra condición de fragilidad física, psicológica y espiritual. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, y en el capítulo 12, versículo 7 también nos va a decir, nos va a manifestar que el ser humano es un ser humano frágil. En la segunda a los Corintios 4, 7 nos va a decir que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Es decir, somos frágiles, somos finitos, pecadores, tendientes a alejarnos de Dios, a prescindir de Dios, a hacer las cosas según nuestra gana, según nuestro deliberado placer, ¿sí? Es nuestra tendencia y Dios lo sabe. Que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7, para que no me ufane de estas revelaciones que Dios hace, pues me ha puesto un aguijón adentro. Y 3 veces le he pedido que me lo quite, que me lo desaparezca, pero Él me ha dicho, te basta mi gracia. Es decir, San Pablo reconoce que es frágil. Nosotros debemos reconocer que somos frágiles delante de Dios y que nuestra historia no ha sido una historia tan adecuadamente construida y que hemos quizás generado en nuestra historia vacíos, rupturas, excesos, traumas, heridas que nos limitan, que nos condicionan hoy en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestra espiritualidad, y que tenemos sí o sí que reconocerlas delante de Dios para que Él las transforme, para que Él las sane, para que Él las supla, para que Él las reconcilie, para que Él las libere y nosotros seamos personas realmente sanas y libres, felices. Reconocer que somos personas en construcción, reconocer que somos personas en camino de santidad, en camino. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 3.10 nos va a decir en estado de vía, es decir, en estado de perfeccionamiento. Somos los terminados, hechos a imagen y semejanza de Dios, indeterminados, es decir, que tenemos que trabajar por nuestro perfeccionamiento, es decir, por un camino de santidad. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Esa es la primera disposición para emprender un camino de sanidad integral. Reconocer que somos frágiles, reconocer que sin Dios no somos nada, reconocer que nuestra historia está rota. Los psicólogos dicen que tan solo el 2% de la población mundial se puede considerar en un estado de equilibrio, es decir, de construcción equilibrada y adecuada en todas las dimensiones de su vida. Es decir, palabras más, palabras menos, solamente el 2% de la población mundial se puede considerar personas sanas, totalmente sanas, ¿verdad? Pero aún así todo el mundo está enfermo del pecado. Así que todos necesitamos ser restaurados por el Señor y salvados por Él. Segunda disposición que debemos tener nosotros para un camino de sanidad integral es dimensionar. ¿De qué se trata esto? Hermanos, es cierto que nosotros estamos frágiles y que posiblemente estemos rotos unos más, otros menos. Es cierto que nosotros somos pecadores, pero también es cierto que por sobre todas estas realidades de precariedad, de fractura, de ruptura, está Dios. Es cierto que las batallas, los problemas, las dificultades, las rupturas nuestras, las imperfecciones nuestras son poderosas. Pero escuchen bien,
Dios es todopoderoso y por sobre todas nuestras imperfecciones, por sobre todas nuestras rupturas, no importa lo que nos haya pasado en la historia, no importa lo que hayamos sufrido o como estemos derrotos o desquebrajados, pero Dios tiene poder para sanarnos. Eso es dimensionar. O sea, no pretender creer que ya yo no tengo salida, que ya yo no tengo solución, que yo ya soy un hombre desgraciado, una mujer desgraciada, rota, infeliz, yo ya no puedo transformar nada. No, eso es una insensatez. Dimensionar es reconocer que somos frágiles y necesitamos de Dios, y que estamos rotos, quizás unos más, otros menos, pero que Dios tiene el poder y la gracia y la facultad para sanarnos si nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra búsqueda para una sanidad integral. Amén. Tercera palabra, soltar. Soltar. Tercera disposición para emprender un camino. Aquella actitud para renunciar a nuestras presunciones de conocimiento, de estatus, de belleza, soltar nuestros controles y comodidades, creencias, desacomodarnos para alcanzar cosas nuevas, insistir, persistir, perseverar en la búsqueda, hacer silencio, salir de la distracción, del bullicio. Eso es soltar. Es decir, soltar las amarras de las presunciones de que yo ya he caminado mucho tiempo en Dios, que yo ya no necesito de un proceso de sanidad, o que yo soy pretender estar bien sin estarlo. Eso es una arrogancia humana, natural por supuesto en todos los seres humanos, pero nuestra invitación hoy es soltemos para que podamos avanzar, ¿de acuerdo? Soltemos las amarras de nuestra barca para poder remar mar adentro en este proceso de sanidad integral y poder encontrar esa salvación, esa sanidad de parte de Jesús en nosotros. Y la cuarta disposición, disponer. ¿Disponer de qué? Disponer de todas las facultades internas que Dios nos ha dado, de todos los anhelos internos, pero también disponer de todas las herramientas espirituales que Jesús, que la iglesia, que Dios nos da en el camino. Y estas herramientas son de tipo religiosas, son de tipo psicológicas, son de tipo pedagógicas. Este libro tiene que ver con eso, con brindarles a ustedes herramientas pedagógicas, psicológicas y espirituales que les ayuden o que nos ayuden a todos para que al abordar esas herramientas que nos da el Señor, pues nosotros avancemos mucho más rápido. Todo lo que Dios dispone, lo dispone para bien de los que lo aman. Así, Romanos 8:28. Así que bueno, hay personas, hay psicólogos, muy buenos psicólogos, hay buenos maestros, hay buenos predicadores, hay buenas oportunidades. De hecho, les tengo una muy buena noticia. Este libro al final tiene una oración completa de restauración al Espíritu Santo que transita por todas las etapas, desde el momento de la concepción hasta la etapa de la ancianidad. Todas las etapas el momento de la concepción, la etapa de la prenatalidad, la etapa de lactancia, la etapa de lactancia de primera infancia, de niñez, de adolescencia, de juventud, de adultez y ancianidad. Todas las etapas están en una oración en este libro y las voy a poner ahí en YouTube, en un audiolibro, los vamos a poner para que ustedes también tengan en mi canal de YouTube como Rafa Castro Educador, se suscriban a ese canal y bueno, van a tener esta oración ahí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un seminario mucho más profundo, quizás podamos cuando ya estas restricciones nos dejen con Elizabeth hacer el ejercicio. Bueno, y por último, definir el camino. Definir el camino es la quinta disposición. Definir el camino es emprender una búsqueda de comprensión, de asumir los medios idóneos de restauración. Ya les diré cuáles son los pasos que nosotros proponemos en este libro y los medios, los instrumentos de restauración que tenemos. Así que bueno, terminamos aquí. Vamos a orar un momentito. Yo voy a orar por ustedes. Y bueno, que el Señor nos permita. Gracias Teo, gracias Teo por su comentario, gracias Janet Rodríguez, gracias María Menjivar, gracias Elías Benítez, muchas gracias por conectarse, bueno, a los que se conectaron y a los que posteriormente se irán a conectar y mirarán este video, bueno, muchas gracias por unirse a mí y bueno, que Dios disponga de todos los medios para que nosotros entremos en ese proceso de restauración de sanidad integral.
Papá Dios, te damos gracias, gracias por nuestra vida, gracias por esta oportunidad. Yo te pido y te ruego por mis hermanos que se han conectado, que se conectarán, te ruego por mí, por mi familia, te ruego por sus familias, te ruego por toda la iglesia, Señor. Que todos tomemos conciencia no solamente de la necesidad de encontrarnos contigo, no solamente, Señor, de generar un proceso de conversión, de adhesión a ti y de vida nueva en el Espíritu, sino también generar responsablemente en esta dimensión del crecimiento, generar un proceso de sanidad integral, en el que podamos identificar nuestros vacíos, podamos identificar nuestros traumas, nuestras heridas históricas, que podamos identificar nuestros vacíos y que tú nos permitas entrar en un camino de reconciliación con nosotros mismos, con nuestra historia, con las personas de nuestra historia, con los sucesos de nuestra historia. Que tú nos permitas, por el poder de tu Espíritu Santo, amado Jesús, que nosotros podamos suplir todo vacío, liberar toda cadena, toda atadura que podamos tener y también podamos, Señor, sanar y rediseñar todo y volver a reestructurar todo en tu palabra, en tu gracia, con unas convicciones de vida nueva, con unas convicciones diferentes. Papá Dios, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, muchas gracias. No se olviden por ahí de compartir con sus amigos este material. Lo estamos promocionando esta semana. Para que todos los que puedan adquirir este material y nos ayuden, pues esa es una forma de también subsistir en nuestro ministerio de educación, de evangelización. Bueno, les agradezco. Compren lo digital. Es muy económico y muy factible. Si estás en Estados Unidos lo puedes comprar. Si quieres hacer una obra de caridad, pídelo en físico y regálaselo a algunas personas. Bueno, todo lo que puedas hacer por el bien de la gente, bendito sea Dios. Así que bueno, los bendigo en nombre del Señor y que la Virgen Santísima nos abrace y nos acompañe ahora y por siempre. Bendiciones.